Gloria al Señor. Muy buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga. Dios te bendiga, amigo Arturo Flores. Dios te bendiga, Güera. Gloria al Señor. Los saludamos en el nombre poderoso de Jesús en esta preciosa noche. Saludamos también a Andrés Zamora. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amigo. Buenas noches. Estamos agradecidos con Papá Dios porque nos ha dado hálito de vida. Estamos agradecidos con Papá Dios porque Él es el único que nos da las fuerzas para poder seguir adelante a pesar de las amenazas, a pesar de todas las cosas que se oyen, a pesar de todas las cosas que se miran. Estamos agradecidos con Dios porque Él es el único que nos puede abrir las puertas para que nosotros como humanos sigamos en este camino. Sabemos que este camino es difícil, este camino no es un camino color de rosa, como le dicen, ¿verdad? O tiene alfombra roja para poder caminar, sino que muchas veces este camino que llevamos es un camino empedrado, es un camino que tiene muchas piedras, pero estamos agradecidos con Dios porque Él es el único que nos da una esperanza viva. Él es el único que verdaderamente nos ayuda. Saludos a Juan. Él es el único que nos da la paz, que nos da el confort que nosotros como humanos necesitamos. En esta noche quiero compartir una preciosa palabra de parte del Señor y creo con todo mi corazón que nos va a ayudar, que nos va a edificar para que nosotros sigamos por este camino. Gloria al Señor. Todos aquellos que todavía no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, lo pueden hacer. Créame que es la mejor decisión que uno puede tomar en su vida, como también los que están alejados de parte del Señor, los que se alejaron por cualquier causa, por cualquier problema, por cualquier circunstancia de la vida o por cualquier cosa que les aconteció en su vida. Tenga la certeza y tenga la seguridad de que Dios en su grande amor y en su grande misericordia lo está esperando. Dios es el que te está esperando, porque el necesitado de Dios eres tú. El que necesitas la paz de Dios eres tú. Así que si tú perdiste la paz de Dios, perdiste el amor de Dios, perdiste el gozo de Dios, vuelve al camino de Dios, aleluya, y créeme que Dios en su misericordia te lo volverá a dar, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que saludos amigos, amigas, gloria al Señor. Muchos saludos a todos, gloria a Dios, aleluya. Los saludamos desde acá de la ciudad de Los Ángeles, California, gloria al Señor, esperando que todos ustedes estén bien en sus casas o estén en sus trabajos o en cualquier lugar donde ustedes se encuentren. Esperamos en Dios que sus vidas sean bendecidas, que sus vidas
sean prosperadas, que sus vidas, gloria al Señor, puedan sentir, puedan experimentar la presencia de Dios en sus vidas, porque el único que nos llena de gozo, el único que nos llena de un amor inalterable es Dios, es Jesucristo y es el Espíritu Santo. Así que en esta preciosa noche, gloria al Señor, quiero compartir una palabra, gloria a Dios, aleluya, donde creemos que Dios en su misericordia siempre habla al hombre, siempre Dios habla a la mujer, no importando la condición en la que se encuentre, no importando el problema que está afrontando o que está llevando, gloria al Señor. Siempre Dios en su misericordia tendrá una puerta abierta, para que tú, para que yo, gloria al Señor, sigamos hacia adelante. Así que en esta preciosa noche quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que se encuentra ahí en el libro de Génesis, capítulo 37. Capítulo 37 estaré hablando acerca de la vida de José, gloria al Señor, y vamos a leer la escritura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria al Señor. Dice la palabra de esta manera, capítulo 37 del libro de Génesis. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Gloria al Señor. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, y que sea el Espíritu Santo que le hable en esta noche. Le hemos puesto como título: que nadie robe tus sueños, que nadie robe tus sueños. Amantísimo Padre que estás en los cielos, creador del cielo y de la tierra, te damos las gracias, oh Dios, por esta preciosa oportunidad que nos regalas, que nos permites poder conectarnos, oh Dios, a través de las redes sociales. Gloria al Señor. Te pedimos, Padre, que en esta noche tú fluyas, oh Dios, en esta hora, Señor,
Que el poder de tu Santo Espíritu fluya, Señor amado. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor amado, sea una palabra que edifique, sea una palabra que transforme, sea una palabra que construya, sea una palabra que dé aliento, sea una palabra que dé ánimo, Señor, a las personas, oh Dios, que se han tomado el tiempo, Señor, de conectarse, Padre, porque eres tú, Señor amado, el que toca sus corazones, oh Dios. Yo sé que todos están haciendo algo, están haciendo sus actividades, pero Padre, este es un momento muy importante, Señor, porque sé que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor amado. Y sabemos, Padre, aleluya, que la necesidad de este tiempo, Señor, es de escuchar tu palabra, Señor, y convencerse, aleluya, de que tú vienes pronto. Te pedimos, Padre, en esta noche, que tú pongas, Señor, sazón, oh Dios, a esta palabra, y que esta palabra llegue a la profundidad del corazón de todas las personas que van a conectarse, oh Dios, a través de las redes sociales. Bendícelos desde ya, Señor amado. Guárdalos, fortalécelos, Padre, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Alabamos a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Saludamos a todos. Gloria al Señor. Saludamos a todas las personas que se están conectando. Gloria a Dios. Aleluya. Sabemos que son tiempos en los cuales tenemos que buscar de Dios. Son tiempos en los cuales necesitamos consagrarnos más a Dios. Son tiempos en los cuales nuestra necesidad de buscar de Dios tiene que crecer, tiene que ser aún más grande. Gloria al Señor. Sabemos que son tiempos en los cuales, gloria al Señor, tenemos que agarrarnos de las promesas de Dios y tenemos que estar seguros de nuestra salvación, porque créame que Cristo viene pronto. Gloria al Señor. Quiero compartir en esta preciosa noche este mensaje que le he titulado No dejes que roben tus sueños. Gloria al Señor. Y la historia nos habla acerca de un joven llamado José, un joven, gloria al Señor, que tenía varios hermanos, tenía 11 hermanos en total, gloria a Dios, aleluya. Y José era un hijo, gloria al Señor, de una mujer llamada Raquel, una mujer por la cual su padre llamado Jacob había trabajado con su suegro cerca de 14 años, gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que José había crecido, José ya tenía cerca de 17 años, gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que José era un pastor, porque dice la escritura allí en el capítulo 37, versículo 2, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver es de que José era un pastor, gloria al Señor, era un joven que estoy seguro de que su padre le había enseñado ese trabajo de pastorear las ovejas, porque todos
los ancestros de Jacob, diciendo Isaac su padre, Abraham también su abuelo. Ellos también fueron pastores, ellos también tuvieron a sus animales, gloria al Señor. Y entonces José, un joven que tenía 17 años, empezó con ese trabajo maravilloso, con ese trabajo precioso de pastorear las ovejas con sus hermanos, gloria al Señor. Pero había algún problema que se había suscitado dentro de la familia de Jacob, y el problema es de que sus hermanos de José tenían, dice la escritura, tenían una mala fama, y había un problema mucho más serio, mucho más interno, y el problema era de que Jacob o Israel dice que amaba más a José que a todos sus hermanos. Y créame que ese es un problema muy serio. Es un problema muy serio que puede generar problemas serios en la familia. Puede generar problemas, gloria al Señor. Porque uno de padre, uno tiene que amar a sus hijos de la misma manera. El problema está en que a veces el padre ama más a un hijo y a veces no ama mucho al otro. O a veces sucede también de que la mamá ama más a uno de los hijos o ama a su hija, pero a su hijo no lo ama de una manera grande o fuerte. Y es cuando hay conflictos en el hogar. Y a veces esos problemas pequeños en el hogar se hacen grandes porque empiezan a haber choques, empiezan a haber riñas entre los hermanos, entre la misma familia. Y aquí dice claramente en el versículo 3, dice, y amaba a Israel a José, dice, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. O sea, José era uno de los últimos hijos que Jacob había tenido. Pero considero que no importa el lugar donde los hijos nacieron, sino que tenemos que amar al primero como al último de la misma manera. Porque si no amamos a nuestros hijos de la misma manera, nosotros como padres creamos también problemas. Y muchas veces los conflictos en el hogar empiezan por eso, porque a veces los padres, ¿verdad?, le compran zapatos a uno, pero al otro más pequeño tiene que utilizar los zapatos que dejó el hijo más grande. O a veces se le compra ropa a uno y la ropa del primero le queda al segundo y también al tercero o incluso también al cuarto. Y a veces hay problemas. A veces el hogar enfrenta problemas o situaciones difíciles porque muchas veces los mismos padres lo pueden provocar. Por eso nosotros como padres no tenemos que caer en ese problema
de tener a un hijo favorito o de tener a una hija favorita, sino que tenemos que amar a los dos, a los tres o a los cuatro por igual. Porque si nosotros no lo hacemos, créame que vamos a tener problemas serios en nuestro propio hogar. Entonces, sigue diciendo la palabra del Señor. Dice que Israel amaba más a José más que a todos sus hijos. Dice porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Imagínense. Dice que Jacob le hizo una túnica, le hizo una vestimenta a José que lo realzaba, y era una túnica de colores. Entonces Jacob no había utilizado solamente un color, sino que había utilizado diversidad de colores para hacer esa túnica y dársela a su hijo. Pero yo me pregunto, ¿por qué razón Jacob no hizo también una túnica para sus otros hijos? Porque también eran sus hijos. También era su sangre de él. Era su sangre. Aunque eran hijos de diferentes mujeres, pero llevaba la sangre de él. Entonces, aquí surge un problema, porque dice el versículo 4, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, dice, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces ahí encontramos un problema serio, porque créame que los hijos se van a dar cuenta de su amor y de su cariño que usted le está proporcionando a sus hijos. Los hijos miran el cariño que a veces el padre le da a su hijo favorito o a su hija favorita. A veces la mamá, como tiene a su hija, entonces lógicamente la mamá le va a comprar vestidos a su hija, ¿verdad? Porque qué madre no quisiera tener una hija, gloria al Señor. Y nosotros como varones quisiéramos tener un hijo y que nuestro hijo se parezca a nosotros. Pero a veces la mamá quiere tener una hija, o la mujer quiere tener una hija que se parezca a ella. Entonces, lógicamente, cuando hay una parejita, hay una pareja de niños, o sea, un niño y una niña, a veces hay problemas en el hogar, porque lógicamente el papá va a querer vestir al niño de una manera y la mamá va a querer vestir a la niña de otra manera. Y es ahí cuando empiezan los problemas, empiezan las discusiones, incluso entre papá y mamá, ¿verdad? Pero algo me llama mucho la atención de este pasaje, porque dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, dice, le aborrecían. Imagínense. Sus propios hermanos de José le aborrecían. Tal vez alguno de ustedes pasó por ese proceso. Tal vez alguno de ustedes pasó por ese problema
de que sus propios hermanos, usted no le caía bien a sus hermanos. Y era una, como dicen, como una aguja en los pies de ellos, o era como una astilla en sus manos. Era algo que usted, gloria al Señor, padeció, sufrió por causa de sus propios hermanos. Y desafortunadamente a veces pasa eso o experimentamos eso, y llega el momento en que los mismos hermanos se separan, cada quien se va por su lado, cada quien va a hacer su vida por su lado, y créanme que nunca llegan a unirse nuevamente porque salieron mal, porque tuvieron un roce, porque incluso llegaron a pelearse por algún problema que tuvieron en el hogar. Pero muchas veces esos problemas se pueden evitar, gloria al Señor, cuando nosotros como padres le pedimos sabiduría a Dios para poder guiar a nuestro hogar. Entonces, dice la escritura que los hermanos de José, dice, no le podían hablar pacíficamente. O sea, lo que nos está tratando de enseñar la palabra de Dios, que los hermanos de José no lo trataban bien, lo trataban mal por la razón de que su padre lo amaba más a él que a sus propios hermanos. Entonces, ese es un problema muy serio que podemos llegar a experimentar en nuestra vida. Pero dice el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos, dice, llegaron a aborrecerle más todavía. Qué problema tan serio. Ese problema pequeñito que había empezado en el hogar se había transformado en un problema ya fuerte. Porque dice la palabra de Dios que sus hermanos llegaron a aborrecerlo aún más a José. Y qué triste es eso cuando la propia familia se opone, cuando la propia familia no quiere verte prosperar, cuando la propia familia mete su pie para que tú no logres tus objetivos, no logres tus metas. Qué triste es cuando la propia familia se opone para que tú llegues a graduarte. En vez de que la familia esté contenta porque te está yendo bien, antes bien la propia familia se opone a que tú logres tus objetivos. Por eso el tema que le pusimos a este mensaje es: no dejes que roben tus sueños. Entonces, la palabra del Señor, la palabra de Dios nos enseña en el versículo 5, dice que José tuvo un sueño. José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Tal vez José pensó que sus hermanos se iban a gozar con el sueño que él les estaba contando, o con el sueño que él
les quería compartir, porque créame que cuando tenemos un sueño bonito lo queremos contar a todo mundo, pero cuando tenemos un sueño malo no se lo queremos contar a nadie. Pero José había tenido un sueño bonito, gloria al Señor. Y lo maravilloso es que ese sueño Dios se lo había dado. Y ahí la diferencia, gloria al Señor, porque muchas veces nosotros como humanos tenemos sueños terrenales, tenemos metas terrenales. Creo que todos tenemos un sueño de construir una casa, tenemos un sueño de comprar un carro nuevo, tenemos un sueño de comprarnos ropa nueva, ¿verdad? Soñamos, gloria al Señor, con ser algo en la vida, y muchas veces lo podemos lograr con esfuerzo, con disciplina. Lo podemos lograr, podemos llegar a hacer muchas cosas, gloria al Señor, cuando nos esforzamos y somos hombres o somos mujeres disciplinadas y disciplinados. Créame que podemos hacer muchas cosas en nuestra vida. Lo malo es cuando nosotros no tenemos absolutamente nada para hacer. No tenemos metas, no tenemos propósitos, no sabemos a dónde ir, no sabemos a dónde dirigirnos, no sabemos qué hacer. Entonces, nuestra vida está paralizada. Así como cuando una persona tiene una parálisis en su cuerpo físico, no puede moverse para ningún lado. Permanece inerte, aunque tenga vida aún, pero es una persona que no se puede mover para ningún lado. Entonces así es una persona que no tiene metas en su vida, que no tiene propósitos en su vida. Pero créame que Dios, en su grande amor y en su grande misericordia, siempre tiene algo para cada uno de nosotros como humanos. Pero la Escritura nos habla y nos dice que Dios le había dado un sueño a José. Y lo maravilloso es que cuando Dios le da un sueño a uno, el que le está dando el sueño a uno, créame que Él lo puede lograr y Él lo quiere lograr en su vida. En su vida, gloria al Señor. Y dice el versículo 6, dice, y Él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y mire que sigue diciendo, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Qué difícil es eso. Qué difícil es eso cuando uno tiene sueños, cuando uno tiene metas, cuando uno tiene deseos de superarse, cuando uno quiere hacer algo diferente, pero siempre va a encontrar una oposición. Siempre uno va a encontrar una
una oposición, y a veces créame que la oposición se levanta de las personas que están más cerca de usted. Aleluya. La oposición se levanta de las personas que están más cerca de usted. Es difícil concebir esa palabra y es difícil aceptar esa palabra, porque ¿cómo es posible que los propios padres se van a oponer para que sus hijos no alcancen sus sueños? Qué difícil es entender eso, que los propios hermanos se opongan para que usted no alcance sus sueños. Y qué lamentable es, de veras, qué lamentable es cuando las personas que están a su alrededor o las que son más cercanas a usted son las que se oponen para que usted no alcance sus sueños o sus metas o lo que usted quiera hacer en su vida. Y principalmente cuando hablamos en las cosas de Dios, Dios en su misericordia lo llama a usted con un ministerio poderoso. Dios lo llama a usted como un evangelista, como un pastor, como un ministro de alabanza. Dios lo llama a usted para ser un profeta, gloria al Señor. Y qué difícil es experimentar que los propios hermanos en la congregación se opongan a lo que Dios ya puso en usted. Qué difícil es aceptar esa realidad. Qué difícil. Porque cuando uno empieza a contar los sueños o los propósitos que Dios tiene para uno, en vez de que la iglesia, en vez de que los hermanos en la iglesia se pongan contentos, se pongan alegres, lo motiven a uno, pero a veces no existe eso. A veces es lo contrario. Es lo contrario. En vez de que le digan, hermano o hermana, usted ha tomado una buena decisión de servir a Dios, se oponen a usted. Se oponen a su vida. Y muchas veces créame que los propósitos de Dios a veces se han frustrado en el camino porque han habido personas que a veces van a hablar mal de usted, van a hablar a sus espaldas para desanimarlo, para desalentarlo. Pero cuando es Dios el que le ha dado el sueño a usted, cuando ha sido Dios el que lo ha llamado verdaderamente a usted, no tiene por qué dudar. Esa palabra que Dios te dio, ese sueño que Dios te dio, esa revelación que Dios te dio, ha sido Dios el que te la ha dado. No fue el hombre el que te la dio, sino que fue Dios. Acorde a tu búsqueda, acorde a tu consagración, acorde a ese anhelo que tú tienes de servir a Dios. Es así también como Dios empieza a hablar a tu vida. Gloria a Dios. Pero a veces sucede cuando hablamos en el plano iglesia, a veces también hay esos problemas. Pero seguimos, gloria al Señor. El versículo 8 dice: le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Verso 9. No sabemos cuántos días pasaron, no sé si fue un sueño tras otro que Dios le dio a José, pero
Pero dice que José tuvo otro sueño. Gloria a Dios. José tuvo otro sueño. Y esa era como la confirmación que Dios le estaba dando a José, pero dándola a entender de otro punto de vista. Gloria a Dios. Y dice que José tuvo otro sueño, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y mire que dice el verso 11. Y sus hermanos, dice, le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Pero dice que sus hermanos tenían envidia. Tenga cuidado con los envidiosos. Y no se extrañe usted. No se extrañe usted que va a aparecer un envidioso o una envidiosa que no va a querer o que no va a aceptar que los sueños que Dios le dio, que los propósitos que Dios le dio, no se cumplan en su vida o no se vayan a cumplir en su vida. Pero si usted ha recibido una palabra de Dios, usted siga adelante. Usted siga buscando más de Dios. Afírmese más para buscar de Dios. Aleluya. Dele a Dios por completo su vida. Porque lo que Dios está buscando en este tiempo que vivimos son hombres de compromiso, mujeres de compromiso, hombres y mujeres que estén verdaderamente comprometidos con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo, para poder llevar a cabo, gloria al Señor, la gran comisión que se nos ha dado. Porque todos nosotros que somos cristianos o que decimos ser cristianos, créame que tenemos una comisión, tenemos una misión que Dios nos ha dado. Y la misión es poder entregar el mensaje del Evangelio. Gloria al Señor. Porque esa es una de las señales del final de los tiempos. Que este evangelio se ha de predicar a todo el mundo. Gloria al Señor. Entonces, predicar el evangelio es una de las misiones, es una de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. No importando los tiempos que estemos viviendo, no importando la circunstancia que nosotros estemos pasando, no importando el dolor que nosotros estemos pasando, o la pobreza que estemos afrontando, o la enfermedad que nos está atormentando, nosotros tenemos que predicar el evangelio sí o sí. Porque es una de las cosas por las cuales Dios nos ha llamado. Es una de las cosas por las cuales Dios puso su mirada en nosotros para que nosotros prediquemos el reino de Dios y a través de nosotros el reino de Dios se extienda. Muchas personas que lo desconozcan, lo conozcan. Muchas personas que no lo han escuchado, lo escuchen. Pero Dios nos ha dado una comisión, Dios nos ha dado una misión que hacer en esta tierra. Y créame que nosotros no estamos, gloria al Señor, no estamos para ser eternos en esta tierra, sino que somos peregrinos y somos advenedizos. Vamos de pasada por esta tierra. Así que no haga de la tierra usted
verdaderamente su casa. Porque créame que cuando nosotros empezamos a construir nuestras cosas o a hacer nuestras cosas, empezamos no solamente a construir una casa material, sino que empezamos a construirla dentro de nuestro corazón. Y cuando nosotros la construimos dentro de nuestro corazón, estamos metiendo todo tipo de cosas en nuestro corazón. Y nuestro corazón le debe de pertenecer a Dios. Nuestro corazón le debe de pertenecer a Cristo. Nuestro corazón le debe de pertenecer al Espíritu Santo. Nuestro corazón le debe de pertenecer a la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros construimos diferentes cosas en nuestro corazón que no nos edifican, sino que antes bien las cosas que nosotros metemos en nuestro corazón son cosas que a Dios le desagradan por completo. Pero la palabra de Dios dice y enseña que los hermanos de José, dice, le tuvieron envidia. Le tuvieron envidia porque los sueños que José había tenido, créame que no era cualquier sueño. Eran sueños grandes los que Dios le había dado a un muchacho de 17 años. No eran cualquier sueño, o porque José había comido de más, sino que fue Dios el que le dio esos sueños a José. Y Dios iba a cumplir esos sueños en la vida de José. Tal vez a veces nosotros no entendemos la magnitud de nuestro llamado. No comprendemos la magnitud de nuestro llamado de parte de Dios. Pero muchas veces Dios empieza por cosas pequeñas. Pero Dios también nos tiene que pasar por los procesos, gloria al Señor. Y a veces los procesos, siempre nosotros como humanos le huimos o le corremos a los procesos. Gloria al Señor. Pero dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que a pesar de que sus hermanos tenían envidia de José, pues ellos estaban en su casa, ¿verdad? Estaban en esos lugares donde ellos vivían. Y dice que en una ocasión, dice que Jacob o Israel mandó a José a ver cómo estaban sus hermanos, porque José era el informante. José era el que traía la noticia de cómo estaban sus hermanos. Y dice la palabra de Dios que José fue a un lugar y no encontró a sus hermanos, porque sus hermanos se habían ido a otro lugar a pastorear a las ovejas. Tal vez porque no había mucho zacate, ¿verdad? Pero el asunto está de que los hermanos de José habían ido a otro lugar. Y dice que apareció una persona en el camino de José y José les preguntó acerca de sus hermanos. Y dice la palabra de Dios que José fue a ese lugar donde sus hermanos habían ido. Pero cuando José llegó a ese lugar, no se esperaba lo que sus hermanos ya habían planeado para hacerle daño a su propio hermano en la carne. Gloria al Señor. Ya sus hermanos habían hecho una idea o ya tenían un pensamiento, gloria al Señor, o ya tenían un plan para poder hacerle daño a su hermano.
Y créame que ese es un problema muy serio. Porque qué triste es cuando entre hermanos, entre hermanas, llegan a hacer planes para no solamente de darle unas malas palabras o hacerle gestos o hacerle caras, sino que llevar a ejecutar un plan para destruir a su propio hermano. Es algo que nosotros no podemos llegar a hacer, pero ha sucedido a través de la historia, porque entre hermanos se han matado. A veces los propios hijos matan a los padres, o incluso los propios padres matan a los hijos. Por cualquier motivo, por cualquier discusión, por cualquier problema que haya en el hogar. Incluso hay hijos que han matado a sus propios padres, o viceversa. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 18, dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, dice, conspiraron contra él para matarle. Imagínense. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Imagínense, sus propios hermanos habían conspirado. Sus propios hermanos de sangre habían conspirado contra su propio hermano menor para poder matarle. Qué difícil es eso. No deje usted que el diablo ponga eso en su corazón, de hacerle mal a su hermano o a su hermana. Antes bien, si usted tiene a sus hermanos, déles un abrazo. Gloria al Señor. Salúdelos. Si usted tiene hermanos que están lejos de usted, mándeles un texto de vez en cuando. Gloria al Señor. Pero salúdelos. Pero los hermanos de José dice que conspiraron para matarle. Conspiraron para hacerle daño a su hermano. Y cuando hay esas conspiraciones para hacerle daño a alguien, eso no proviene de Dios. Eso proviene del mismo diablo y de sus demonios. Y eso es algo que nosotros no hemos sido llamados a hacer, sino que nosotros hemos sido llamados para poder bendecir la vida de otras personas a través del mensaje de la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 20, ahora pues venid, dice, y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Dándonos a entender que haciendo eso que ellos querían hacer, no solamente iban a arruinar su vida de José, sino que iban a terminar los sueños que él tenía. No dejes que alguien destruya tus sueños, o alguien que robe tus sueños. No permitas que roben tus sueños. Cumple lo que Dios te ha llamado a hacer. Gloria al Señor. Confía en Dios, agárrate de Dios. Busca a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Gloria al Señor.
Busca a Dios de todo corazón, aleluya. Y creemos, aleluya, gloria al Señor, que Dios en su misericordia hará la obra en tu vida, hará la obra en mi vida, gloria al Señor. Pero es necesario que nosotros le busquemos, aleluya. Así que glorificamos a Dios, aleluya, porque Dios en su misericordia nos ha dado esta palabra, gloria al Señor. Y es una palabra que nos ayuda. Es una palabra que nos sustenta. Es una palabra que nos fortalece, gloria al Señor. Porque Dios es el que habla a tiempo y fuera de tiempo, gloria al Señor. Así que bendecimos el nombre de Dios. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Así que glorifique a Dios en esta preciosa noche. Pero no permita usted que le roben sus sueños. No permita usted que frustren sus sueños. No se deje. Pelee la batalla. Pelee esta batalla. Porque esta batalla se tiene que pelear. Pero no con espadas, no con pistolas, sino que se tiene que pelear de rodillas. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios que el versículo 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Pero qué difícil es eso, de veras, porque los propios hermanos de José lo agarraron, le quitaron su túnica de colores y dice que lo echaron a la cisterna para terminar sus sueños. Pero aunque le quitaron la túnica, gloria al Señor, pero no impidieron que sus sueños de José llegasen a cumplirse. Así que en esta preciosa noche, gloria a Dios, yo le animo a usted. Tal vez le han quitado la túnica, tal vez usted se siente que está metido en una cisterna, gloria a Dios, y es difícil estar así, pero créame que el que tiene el control es Dios, y el que le ha dado los sueños, los propósitos, el llamado es Dios. Así que no dependa de usted mismo, ni tampoco dependa de los demás, gloria al Señor, dependa de Dios. Aprendamos a confiar en Dios y créame que Dios en su misericordia cumplirá su propósito en nosotros. Así que esta ha sido la meditación de la palabra de Dios en esta noche. No dejes que roben tus sueños. Y el próximo miércoles, si Dios permite, aquí estaré nuevamente, posiblemente dando este mismo mensaje, gloria al Señor, y como la mano poderosa de Dios estuvo con José y lo libró de tantas cosas hasta que José llegó a ese punto cúlmine, gloria al Señor, donde se efectuaron sus sueños. Así que
Si usted tiene peticiones, usted puede mandarme un mensaje. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, estamos ubicados acá en el 5306 Hoover, Iglesia Cristiana La Promesa. Gloria al Señor. Tenemos parqueo en la 51 y la Hoover. Y hay servicios toda la semana de 7:30 en adelante. Así que si usted no tiene una iglesia donde congregarse, ahí estamos, gloria al Señor, donde creemos que Dios en su grande amor y su grande misericordia hablará a su vida. Así que voy a estar orando en esta preciosa noche. Si usted tiene peticiones, usted puede mandarme un mensaje, gloria a Dios, y con gusto estaremos orando por usted, gloria al Señor. Así que vamos a orar en esta noche. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor y misericordia. Te damos las gracias por esta noche preciosa, Padre, que tú nos has dado para poder estar, Señor, compartiendo tu palabra a este pueblo, Señor, que se ha conectado a través de esta red social, Señor amado. Estamos agradecidos, Padre, por este pueblo, por estas personas, jóvenes, niños, ancianos, adultos, oh Dios, que han escuchado el mensaje de tu palabra. Yo pido por ellos, Dios, en esta noche. Te pido por los padres. Te pido, Padre, de que tú les des sabiduría. Te pido, Padre, que tú los llenes de tu amor, Señor, para que ellos puedan amar de la misma manera a sus hijos, Señor amado. Que seas tú, oh Dios, guardando los matrimonios, guardando a las parejas, oh Dios, en este tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles, Señor amado, pero sabemos, Padre, de que tú eres el único, Señor, que tiene en control todas las cosas. Yo bendigo, oh Dios, a tu pueblo, Padre. Los bendigo en tu nombre, Jesucristo, en tu nombre, amado Espíritu Santo, y que ellos puedan descansar en esta noche. Gracias, Padre. Amén y amén. Así es, amados amigos, gloria al Señor. Si usted quiere conectarse el próximo miércoles, aquí estaremos con la ayuda de Dios compartiendo la palabra de Dios. Aleluya. Así que bendiciones, muy buenas noches y que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.